la vocación última que tiene un artista, y muchas veces cuando uno hace una publicación que tiene esa vocación de masividad, de trascender al artista. Los autores persiguiendo y utilizando el arte como una expresión política, convertir el arte en un símbolo. Desde un lado de la manifestación se llenó de símbolos, de fotoperiodismo, de canciones, de música, de videos, de representaciones audiovisuales muy artísticas. La única respuesta que se dio del otro lado fue una imagen realizada con inteligencia artificial. Libros en mano. Pero bueno, ya nos metemos de lleno en la conversación que vamos a tener con Germán. Germán, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Buenos días a la audiencia. Un gusto estar por acá de invitado y comentar un poco sobre libros, derecho de autor y autores en general. Bueno, contarles a nuestros oyentes que Germán también estuvo en la jornada de ayer en defensa de las universidades nacionales públicas. Estaba diciendo presente ayer Germán y bueno, decía y hacía referencia concatenando esta efeméride del Día del Libro, mucha gente con sus libros en mano. Por supuesto, me pareció una manifestación bastante... Hubo ideas divergentes ahí en redes sociales, pero bueno, siempre se disputan todos los significados. Me pareció muy valioso y muy representativo llevar un libro, me pareció importante. Yo estuve con mi libro, con un libro que pude publicar gracias a una beca que me otorgó la Universidad Nacional de San Juan, que me pagó un año por estudiar un tema que me parece que hoy en día, teniendo en cuenta el recibimiento que tuvo a nivel nacional, sobre todo, el tema era interesante. E incluso me permitió conseguir luego la beca de CONICET, con la que hoy en día sigo estudiando y investigando sobre la historia legal de la cinematografía, que es a lo que me dedico. Así que me parece que era importante por lo menos, y que era muy representativo. En el fondo, muchas veces, cada vez que me acuerdo de esto de los libros, me recuerdo mucho las frases del rector de la Universidad de Luján cuando llega la dictadura, llegan los militares a intervenirla y le preguntan que dónde están las armas, y el rector le responde, se lo sale al cruce y le dice, están en la biblioteca, y los militares, que no entendieron la metáfora, dieron vuelta a la biblioteca intentando encontrar armas que claramente no había, porque yo creo que un pueblo leído no puede ser vencido. Vi esta mañana una gráfica que decía eso de una estudiante acá de la FAUD, y me pareció que es muy representativa, y creo que por ahí va un poco los pronunciamientos. Vi muchas constituciones nacionales, Sí. vi muchos libros de nuestros estudios, vi muchos libros propios también, de gente de los libros que leen en sus estudios, y vi también libros de bibliotecas, prestados, espero, que fueron llevados a la marcha también como una seña de que si somos un pueblo que tiene la mayor cantidad de bibliotecas per cápita, literalmente, el país con más bibliotecas per cápita del mundo somos, podemos enorgullecernos de tener eso, una lectura, una escritura, unos autores magníficos y una capacidad de contar historias que sobrepasa cualquier tipo de vicisitud temporal. Ciertamente. Ayer le preguntábamos a las personas que fueron a las calles de la provincia a marchar en pos de las universidades nacionales sobre los libros que habían llevado y le consultábamos si había sido la elección del libro que llevaron de manera azarosa o elegidos cuidadosamente. Y lo que nos decían era no, que los habían elegido cuidadosamente. Es decir, ese libro tenía relación con la Universidad Nacional de San Juan, en este caso, porque o ya sea que el profesor en algún momento de sus vidas les dijo que lo leyeran y tuvo un impacto en su vida, o porque, bueno, trabajaron en ese libro, tuvieron alguna colaboración o son autores directos de aquellos libros que llevaron. En mi caso también llevé un libro, con los minutos contados se llama, es un libro bastante interesante que tiene que ver con el género y tiene que ver con la investigación que realizan nuestras docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Un trabajo muy minucioso, un trabajo de investigación muy minucioso que está expuesto allí en ese libro que lo pueden encontrar en la editorial de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, está todo concatenado, digo, la editorial que también trabaja para que los docentes e investigadores también puedan dar a conocer sus investigaciones. Sí, me parece que también es importante eso, saber que tenemos una editorial muy posicionada, que bueno, cuando San Juan tenía un stand en la Feria del Libro, que lastimosamente este año no vamos a tener por las vicisitudes, digamos, económicas, también eran libros que se agotaban inmediatamente, a niveles de que siempre la DBP, que se encargaba de llevar, son bibliotecas populares, no sé por qué hablo en siglas, se encargaba de llevar los libros, tenía que pedir que lleven más. Normalmente el resto de los autores nos pedían que lleváramos de 5 a 10 libros si eran estrenos, y a la universidad tenían que llevar cajas y cajas porque el primer día se volaban. Y es una locura lo bien posicionado y lo bien ponderado que está nuestra producción científica, y lo desconocida, desgraciadamente, que muchas veces es por nuestros conciudadanos, incluso por nuestros estudiantes universitarios.
Yo vine a conocer muchos de los libros que se publican en San Juan porque los mismos docentes llegaban en un momento, hacían un poco de autobombo y decían, bueno, miren, yo tengo este libro, vamos a usar algunos fragmentos y si quieren leerlo completo está en la EFU, y así me encontré con un montón de investigaciones súper profundas y súper interesantes que hablan un poco de todo un poco básicamente, pero también desde una subjetiva sanjuanina. Justamente ayer estuvimos presentando un libro en la Dirección de Bibliotecas Populares también, que se llama Confirma Escritores Antología Sanjuanina, y un poco habla sobre San Juan del hoy y el San Juan del mañana. Y la propuesta que teníamos era, bueno, también representar la idiosincrasia, representar un poco lo que, hablar de San Juan como autores y hablar de San Juan como libros, ¿no? Y si nosotros tenemos, en teoría, ha nacido en nuestra provincia el autor más importante, digamos, a nivel político de la historia del país, cuanto mínimo tenemos algo que hablar sobre libros, algo que contar sobre historias, y nuestros autores, que bien ponderados son en el exterior y bien ponderados son en el resto de la Argentina, más no deberían ser bien ponderados en nuestra provincia, y muchas veces eso no pasa. Me parece que la colonización cultural de la que alguna vez habló largo y tendido Pino Solanas, refiriéndose, bueno, a la colonización en general que habla Jaureche, hace una referencia muy representativa de la patria grande, ¿no? Latinoamérica, la patria Argentina, pero también de la patria chica que es San Juan, y de cómo muchas veces, porque el libro es de un autor sanjuanino, porque la investigación es de un autor sanjuanino, es como, nada, está seguro que no es tan importante. Y esa, digamos, esa desvalorización muchas veces de la cultura local, para mí es un peligro, porque al no valorarlo, cuando de pronto vienen movimientos que tratan de promover una desfinanciación, desaval, desprestigio de este tipo de producciones, no existe un movimiento activo inmediatamente de resistencia, sino que existe una suerte de corroboración de la hipótesis que poco se hizo por de construirlo. Si algo me dejó ayer un poco la marcha fue un poco de paz, que por lo menos hay intocables. Yo veía que lo dije el otro día en una charla, nos entran todas las balas. Yo veía que avanzaban sobre cultura, avanzaban sobre educación, avanzaban sobre el CONICET, y era como, bueno, no hay límite, no hay posibilidades de frenar una avanzada de discursiva en la cual vamos perdiendo batallas culturales, entre comillas, una a la vez. Y al final no, resulta que sigue habiendo imponderables que son universales, o al menos tienen pretensión de universalidad, y que ayer fue un privilegio encontrar en la marcha gente que no necesariamente comulga con mis ideales, no necesariamente con las que comulga con los ideales de los gobiernos tanto provinciales, nacionales o del pasado, del futuro, del presente, básicamente. Gente que incluso no tiene un activismo político representado en algún partido, y que aún así en estos principios nos encontramos como puntos comunes, y eso me hizo muy feliz y me alegró también de que por lo menos existen estos ponderables como son la educación, que me parece que es valioso que no nos olvidemos la importancia que tiene. Ciertamente, ayer la gente se movilizó, dijo presente, y no solamente la comunidad universitaria, algo que destacábamos hace un ratito nada más con los compañeros. No solamente la comunidad universitaria, sino toda la comunidad sanjuanina se reunió. Bueno, solamente para graficarles lo que pasó en la jornada de ayer en la provincia de San Juan, pero así esta situación se replicó en las demás provincias, porque bueno, todas las provincias salieron a defender la Universidad Nacional Pública. Y no tiene no tiene antecedentes, porque ayer estábamos hablando también con un ex rector de la Universidad Nacional de San Juan, preguntándole por su conducción, que ha sido también en tiempos difíciles, 2002, 2003, tiempos y años convulsionados, pero nunca antes visto este ataque al sistema público en particular por parte del Ejecutivo Nacional. Y como decía Germán, y esto quiero volver con tus palabras sobre los límites, y es así, ¿no? Al parecer, yo también abono tus palabras, pareciera no tener límites, porque digo, ayer, después de esta marcha contundente, esta marcha federal que se replicó en todas las provincias, bueno, después un presidente que tuiteaba con una imagen provocativa. Sí, pero bueno, empieza a haber una cuestión de disociación en el concepto. En Twitter se acuñó el concepto del algoritmo de Irigoyen, que me parece muy,
muy creativo y muy argentino. Nosotros somos muy creativos para hacer chistes y para hacer juegos de palabras. Para mí habla de una disociación cognitiva, como dijo alguna vez el funcionario de máxima jerarquía, respecto a la realidad social. La verdad es que para mí el hecho de que haya existido semejante movilización responde a una cuestión que si aún a nivel discursivo obviamente no van a conceder la batalla, no veo posible una no concesión ante por lo menos los principios que orientaron la manifestación, que tenían que ver con, bueno, con la promoción del financiamiento, con el cese del ataque a la ciencia y a la técnica, y con el valor que establece la educación para la clase media argentina, para la clase baja argentina y aún para la clase alta argentina, porque había muchísimos estudiantes de universidades privadas ayer, gente que en teoría pertenece a una clase más alta, entre 400 comillas, porque muchísimos estudiantes de privadas no son muy distintos del resto de nosotros, que son gente de clase trabajadora que desgraciadamente no tiene su carrera en una universidad pública. Pero gente de universidades públicas, de universidades privadas, de institutos, gente sin estudios universitarios y gente con estudios de posgrado marchando en una misma columna, que me pareció bastante representativo. Y un poco para mí va por ahí la visión. No se puede tapar el sol con un dedo y no se puede tapar semejante pronunciamiento social con una imagen hecha con inteligencia artificial, precisamente, ¿no? Y también, bueno, vimos representados también en estas consignas, tal vez la faceta más hermosa del derecho de autor, que es la faceta del remix, la faceta de la representación del pastiche de la copia y la reutilización de frases hechas, tanto de unos como de otros, con respecto a estos carteles, de frases que para mí son acuñables y carteles muy geniales. Sé que la gente de Catalejo está haciendo una cobertura del tema, así que no voy a solaparme con ellos. Cuando salga en unas semanas espero que la lean. Con respecto a cómo se pronuncia la gente y la ciudadanía a través de eso. Y bueno, y vimos quizás el mayor reclamo representado en un dibujo de Pilar, de Pilar Dibujito, que desde acá le mando un abrazo, aunque seguro no tiene ni idea quién soy, que hizo una estampilla representativa de la universidad pública, que incluso yo la tengo hoy de fondo de pantalla, así que eso habla un poco de lo representativo, pero que vi en todas y cada una de las marchas, y que habla un poco de la vocación última que tiene un artista, y muchas veces cuando uno hace una publicación que tiene esa vocación de masividad, de básicamente de trascender al artista, de que yo conozco que hay gente que ha llevado esta estampilla, digamos, perdón, por todos lados y no tiene ni idea quién la diseñó. Y creo que ahí hay un valor agregado muy, muy importante, que tiene que ver también con esto de también a veces los autores persiguiendo y utilizando el arte como una expresión política, no necesariamente con una finalidad de fondo económica, aunque si Pilar empieza a hacer remeras yo quiero comprarme una, pero sí esto de trascender y de utilizar y de convertir el arte en un símbolo. Y también hay algo que decir en el hecho de que mientras que desde un lado de la manifestación se llenó de símbolos, de periodismo, de canciones, de música, de videos, de representaciones audiovisuales muy artísticas, la única respuesta que se dio del otro lado fue una imagen realizada con inteligencia artificial. O sea, ni siquiera hubo una persona, que sé que hay artistas del otro lado, o sea que me sorprende que no los aprovechen, ni siquiera hubo una persona del otro lado con respecto al pronunciamiento. Para mí habla de una disputa más global, una disputa que se está viendo, que trasciende fronteras, que habla con respecto a la resistencia final del arte, que para mí, por mucho que sea más fácil y por mucho que yo incluso haya utilizado herramientas de inteligencia artificial para algunas herramientas, no va a cambiar nunca. Mi logo va a seguir siendo toda la vida de Lina, mi otro logo va a seguir siendo toda la vida de un artista que no quiere que la referencie, porque es un logo secreto. Y mi arte y Temis va a seguir siendo de los artistas del Sistema Informático de Educación a Distancia, la UNSJ. No hay logo o no hay imagen creada por inteligencia artificial que pueda discutir el valor de significado que puede hacer el arte de una persona. Y me parece que en esta disputa de la calle online y también de la calle real, está habiendo una victoria también en ese sentido desde de la referencia artística, y ahora mis redes están copadas de imágenes hermosas de lo que ayer aconteció.
Ciertamente. Bueno, Germán, no nos queda más tiempo, pero sí preguntarte y pedirte que nos sugieras algún libro que hayas leído que te haya llamado la atención, digo, por esta efeméride que hemos rescatado hoy. Ayer fue el día del libro y escuchamos de vos alguna sugerencia de alguna lectura. Bueno, en el día de ayer, cuando marché con mi libro, dije que hubiera sido una buena idea también marchar con Si quieres garantías, cómprese una tostadora, que es el último libro que he leído. Pero como es también medio difícil de conseguir, es un libro y también es sobre derecho y sobre garantías constitucionales, no sé qué tan atractivo sea, quiero impulsarlos a buscar 2 libros que siguen estando en el fondo editorial, así que consígalos antes de que se acaben, que son 30 años, 30 historias y 40 voces del golpe de Estado, que son 2 libros antológicos que representan un poco la historia de San Juan, que tienen que ver con es el primer libro publicado por el Fondo Editorial, el primero, y el segundo, uno publicado para los 40 años del golpe de Estado, que me ha parecido valiosísimo. Y también voy a hacer autobombo, lean Con firma de escritores, antología sanjuanina, vamos a estar el martes presentándola en la Feria del Libro de Posito. Yo no sé si esté, porque el viernes voy a estar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hablando un poco de derecho autor por autores, así que si están por Buenos Aires, pásense y dense una vuelta, y si no están por Buenos Aires, les escuchamos buenos deseos y les estaremos contando a la radio cómo nos va en la feria. Por favor, queremos todos los detalles la próxima semana. Por supuesto, acá estaremos. Éxitos en ese viaje. Bueno, con nosotros Germán Rodríguez, él es abogado, especialista en derechos de autor, hablándonos acerca de este efeméride que rescatábamos. Ayer fue el Día del Libro, ayer también fue la Marcha Federal y Germán también estuvo y nos contaba todos los detalles también de eso.